Gracias, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo Yeshua. Gracias porque tú mantienes viva tu palabra, igual que la mantendrás por siempre, Señor. Gracias porque sabemos que tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que hace el efecto que tú has determinado, Señor, antes de regresar a ti. Y gracias, te pedimos en el nombre de tu Hijo Yeshua que por favor esa palabra se anide en nuestras mentes, en nuestros corazones, tal como lo estableciste a través de tu profeta Jeremías, Señor. Y gracias por todo el amor, por toda la misericordia que siempre nos das. Y yo te doy gracias por cada una de las personas que se conectan, Señor, porque tu espíritu, tu ruaj, siempre está detrás de ellas, detrás de todos nosotros, Señor, convenciéndonos de que tu palabra es verdad y que tu palabra es la única que puede convertir nuestra alma. No, nuestra determinación, nuestra inteligencia, nuestra capacidad no lo puede hacer, nuestra fuerza no lo puede hacer, pero tu Ruach sí. Y te agradecemos porque nos has puesto en tu mirada y te bendecimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Muy bien. Pues bueno, qué bueno que ya estás ahí, Aurora. Bienvenida. Y hoy vamos a... Gracias. Saludos, Aurora. Hoy vamos a estudiar, eh, vamos a retomar aquellos versículos. Ya vimos de manera general el verso de Génesis 1:26, pero ahora lo vamos a ver junto con los versos 27 al 30. Vamos a estudiar del Génesis 1:26 al 30 y con esto vamos a terminar el primer capítulo del libro de Génesis. Y pues bueno, siempre seguirá siendo muy importante, muy interesante. Y la verdad es que guarda muchísimos secretos, muchísimas cosas que el Señor nos irá revelando poco a poco. Y vamos a empezar con el verso de Génesis 1 al 26. Eh, un favorzote, Alejandro, ¿nos puedes ayudar leyendo el verso 26 del capítulo 1 de Génesis? Seguramente ahí tienes a la mano tu Biblia y te lo agradeceríamos. Aquí la estoy buscando. Permíteme un segundo. Sí, Génesis claro, 1, gracias, Alejandro. 26 y 27, ¿verdad? Nada más el 26 mientras, por favor. Génesis. ¿Génesis qué? 1, Uno 26. 26. Dice así. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Gracias, gracias, Alejandro. Entonces, aquí vemos esto, ¿no? Ya platicamos qué significa bueno, que Elohim está en plural y que por lo tanto la palabra hagamos, pues obviamente es congruente con ese plural. Y sabemos que cuando dice hagamos, sabemos que habla del mismo Dios junto con aquel que representa al Dios invisible, que es nuestro Señor, nuestro Mesías Yeshua. Y vamos a analizar un poquito más a detalle todo esto, qué significa conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y además, fíjense a lo que manda al hombre, ¿no? A señorear sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, en toda bestia, ¿sí? Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, sabemos que todo fue creado por la palabra del Señor, ¿sí? La creación fue hecha por el Padre y el Hijo, ambos siendo uno solo, uno mismo, llevando a cabo la obra de la creación, ¿sí? Y la creación es a través de quién? A través de la palabra. Y sabemos que la palabra hecha carne, ¿quién es? Pues nuestro Mesías Yeshua. Entonces siempre vamos a tener presente esa parte, ¿sí?
Y dice, y algo que nos causa mucho, ¿cómo diremos? Que nos causa inclusive a veces eh, reflexiones, ¿no? Seguramente en cada uno de ustedes, dice, oye, ¿y yo en qué me parezco al Padre, ¿no? ¿En qué me parezco al Señor? O sea, ¿por qué la palabra dice que nos creó conforme a su imagen, conforme a su semejanza? O sea, ¿realmente yo puedo ser semejante al Padre? O sea, ¿realmente lo soy? Me estoy engañando? Porque cuando volteo a verme, veo un ser imperfecto, ¿sí? Veo un ser que todavía tiene pensamientos que no son correctos, es más, que tiene acciones que no son correctas, ¿sí? Entonces, ¿por qué podemos decir, o sea, y la primera pregunta sería esa, ¿realmente creemos que estamos hechos a la imagen y semejanza del Señor? ¿Quién me dice qué piensa en ese sentido? ¿Quién se anima? ¿Quién es el primero que levanta la mano? Yo diría de entrada, pues si la Biblia lo dice es porque así es, ¿no? Si la palabra lo dice es porque así es, ¿no? Nuestros hermanos de la casa de Judá ya platicamos que tienen 13 principios sobre los que sustentan su fe. Y el más importante de ellos, para ellos, es que sostienen que la Torah es del cielo. La pregunta aquí sería, ¿los que estamos aquí creemos que la Torah es del cielo? Yo la verdad sí, yo la verdad lo creo, ¿sí? Y si yo parto de que la Torah es del cielo y que fue dada por el mismo Eterno a Moisés en el monte Sinaí, pues entonces yo creo que si la palabra dice que estamos hechos a su imagen y a su semejanza, entonces yo le creo eso, ¿sí? Empezando por qué, porque cuando él crea a Adán, lo crea del polvo, ¿no? Lo crea de la tierra. Y para que tenga vida, ¿qué fue necesario? Que el Señor soplara aliento de vida en ese cuerpo que él había creado con la tierra, ¿sí? Ese cuerpo de tierra que creó, que cuando morimos eh, pasa a ser polvo de nueva cuenta, no podía haber vivido sin el Ruach del Señor, ¿sí? Entonces, desde ahí empezamos bien, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que dentro de nosotros está el Ruach del Señor, que es el que nos hace tener vida. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, ¿alguien se atreve a decirme por qué cree que estamos hechos a imagen y a la semejanza de Dios? Porque a Dios no lo podemos encajonar en un cuerpo, ¿estamos de acuerdo? Bienvenidas, Sharo y Margarita, buenas noches. Qué bueno que están por acá, ¿sí? Entonces, ¿en qué sentido creen que estamos hechos a la imagen y semejanza del Señor? Hoy nadie se atreve. Ándenle. Dios, guarda. Patti, primero Patti y luego Miriam, por favor. Te ganaron con la manita, Miriam, perdóname. Adelante, Patti. Noches. Sí, yo diría que porque cuando hay un versículo que dice que cuando nosotros morimos, hay una parte que llega al Dios que nos creó. Una parte de nosotros llega a Él, o sea que de Él tenemos una parte. Por eso se podría confirmar que efectivamente estamos hechos a su imagen, porque dice que cuando el hombre muere, esa parte va al Dios que lo creó, una parte va a la tierra y la otra va a él, Muy que es bien, él, que Patti. pertenece a él. Sí. Y fíjense que mi familia y yo que hemos pasado por la situación que ustedes ya conocen con mi esposa, hemos meditado mucho en esto. Y la verdad que inclusive
ya saben que me he atrevido, ya me atrevo completamente a decirles lo que pienso, ¿sí? Aunque a veces piensen que estoy medio loquito. Ajá. Y la verdad, el otro día platicaba con mis hijos. Ah, y también estaba Erika aquí con su familia. Y platicábamos y decíamos, yo les decía, ¿saben qué? Es que ese espíritu que el Señor pone en nosotros y que es el que regresa a Él cuando nosotros morimos, híjole, me niego a creer que va a dormir, ¿no? Yo creo que el espíritu del Señor vive siempre. Pero bueno, ese es otro tema. Algún día platicaremos bien a detalle esas reflexiones que hemos platicado aquí en la casa. Pero, Miriam, adelante, ¿qué nos dices, por favor? Perdón, Hola Rafa, perdón, buenas noches para todos. perdón, una cosita, es que ya encontré el pasaje, es Ah, Eclesiastés 12:7, para sí, sustentar lo que dijo, para que lo anoten. Eclesiastés 12:7. perfecto. Gracias, Pati. Miriam, discúlpanos, ahora sí. Bueno, ahora sí, buenas noches Rafa, buenas noches para todos. Bueno, dice la palabra en Génesis, ¿no? Que primero Dios hizo a Adán del barro. Hasta ahí éramos pues normal, pero cuando Dios sopló, cuando hubo ese soplo, ahí ya somos parte de él porque pues él sopló sobre ese barro, ¿no? Ujú. Segundo, la palabra de Dios dice que somos hijos de él. Y tercero, yo creo que lo que nos separa es el libre albedrío. Desde que Adán y Eva pecaron, desde ahí como que perdimos muchos derechos. Entonces, esa es mi opinión. Ok, gracias, Miriam, gracias. Miren, vamos a empezar a ver un poquito esto. No nos adelantamos. Y gracias por sus opiniones, Patti y Miriam. Eh, Está bien claro que dice este verso 26 que nos hizo favor de leer Alejandro, que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, ¿sí? Si el Señor dijo que lo iba a hacer así, pues así lo hizo, no hay más. Y efectivamente ese Rúa que puso en nosotros es la parte divina que vive en nosotros, ¿sí? Cuando Dios crea al hombre, lo crea de la tierra, ¿sí? Eh, Fíjense, en el verso uno que dice de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Y ¿alguien se acuerda qué palabra usa cuando habla que Dios creó los cielos y la tierra? La palabra en hebreo que usa para decir tierra, Eretz, Eretz, ¿sí? Y que ahí, ¿a qué se refiere? Al universo, ¿sí? Al universo en sí que había creado, en nuestro caso al planeta. Ujú. Cuando aquí dice, hagamos al hombre, dice, hagamos eh, a Adam, usa la palabra Adam, que significa terrenal, o sea, que tiene que ver con la tierra, ¿sí? Entonces dice, hagamos al terrenal, al que va a vivir en esta tierra, conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿sí? Y entonces, esta es la palabra que usa, ¿no? Cuando habla de hacer al hombre. Y por eso entendemos que Adán representa al barro, al polvo de la tierra, ¿sí? Y Adán tiene que ver con Edom, ¿sí? Adom, Dom, que ¿se acuerdan qué significa Esaú? Que de él viene Edom, ¿sí? De ahí viene Edom. ¿Se acuerdan qué significa Esaú? Rojo. Rojizo, rojo. Así es. ¿Y cuál es el color del barro, de la tierra? Pues es color rojizo. Y ahí empieza a tener mucha relación todo esto. Y también se relaciona con Adam, Edom, Adom. Adom significa sangre,
¿sí? Entonces, esas, ¿se acuerdan que la escritura dice que la sangre es la que da vida? Entonces, ¿el espíritu en dónde está? El espíritu está en la sangre y es la que nos, la que nos hace, la que nos hace vivir, ¿sí? Entonces, aquí no me quería meter, pero lo voy a hacer. No me quería meter mucho a ver las palabras en paleohebreo, pero creo que es necesario que lo hagamos, ¿sí? Y la palabra eh, Adam, este, tiene una raíz que es la Dalet y la Mem. Ustedes saben que en el paleohebreo la raíz de las palabras tiene dos letras, ¿sí? En el hebreo actual es de tres letras, pero en el paleohebreo es de dos letras. Y les voy a compartir la imagen de las letras en paleohebreo para que las vayamos viendo. Es que no la... déjenme abrirla primero. Mm, déjenme ver dónde la tengo. Aquí está. A ver. Ahí ya la ven, ¿verdad? ¿Ven las letras en paleohebreo? ¿Y si Sí, las distinguen bien? Ahí ya las ven mejor, ¿no? sí, Ok. Ok. Bueno, entonces miren, aquí está muy ilustrativo esta presentación. ¿Por qué? Porque viene el nombre de la letra en hebreo, la representación pictográfica y aparte viene su significado. Y vienen, de hecho, en la mayoría de los casos, varios significados, no solo uno. De hecho, en todos vienen dos o tres significados. Entonces, cuando vemos lo que significa Adam, que es creó al terrenal, ¿sí? Al que va a habitar la tierra, su raíz tiene dos letras, ¿sí? Es la Dalet y la Mem. Entonces, si vemos la Dalet, ¿en dónde la ubicamos aquí? Aquí está, ¿sí? Es esta, sí se ve el cursor, ¿verdad? Y bueno, ustedes obviamente lo pueden leer. Entonces, el significado de esta letra es puerta, la puerta de una tienda. Ellos vivían en tiendas en aquella época, ¿no? Entonces, es la puerta de una tienda. Y la mem, que significa agua, caos, y que es como si fueran, tal vez, las podríamos ver como unas montañitas, pero la gente que sale de paleo hebreo dice que es como unas olas, como agua en movimiento, ¿sí? Entonces, eh, esta palabra, la raíz de esta palabra Adam en hebreo, ¿sí? La puerta ¿para qué se utiliza? Pues para entrar o salir de la tienda, ¿sí? Implica movimiento. Y la mem, les repito, representa el agua. Entonces, las dos letras juntas, la raíz de Adam, representan qué? Agua en movimiento, entrando y saliendo. ¿Qué es lo que está en movimiento dentro de nosotros? La sangre que circula, ¿no? Nuestro corazón bombea la sangre y la irriga a través de los vasos sanguíneos hasta nuestro cerebro y hasta nuestros pies. Si la sangre no circulara en nuestro organismo, ¿qué pasaría? Tan solo, ¿no? Algo muy común, desafortunadamente. ¿Qué pasa si la sangre no llega a los pies? Pues empiezan a inflamar y se te dañan completamente. Entonces, cuando y esa es nada más la raíz, pero la palabra Adam también está compuesta, ¿sí? Por otras letras, que es la Aleph. Ujú. Y la Aleph, ¿cuál es?
pues es la primera letra, que es el símbolo de un torito, de un buey, que significa fuerza, líder, liderazgo, autoridad, ¿sí? Y entonces, esto significa que la sangre que está en movimiento, que nos da vida a nosotros, ¿de dónde viene? Pues viene de nuestro Padre, ¿no? Viene de nuestro Padre, de Creador del universo. Ujú. Entonces, eh, esa parte del Señor es la que nos hace ser semejantes a Él, ¿sí? Entonces, eh, la palabra, de hecho, a propósito dije que nos hace ser parecidos a Él, nos hace ser semejantes a Él, ¿sí? La palabra parecido viene de la misma raíz, ¿no? Y ya se las había dicho, es Damut. ¿Y por qué creen que entonces Yeshua después dice, el que me ha visto a mí, ¿qué dice? Ha visto a mi Padre. Ujú. Entonces, el primogénito se parece al Padre. ¿Ah? Y sabemos que Yeshua es la imagen visible del Dios invisible. Y por lo tanto, los hombres que venimos después, entonces somos conformados, perdón, a la imagen. ¿Quién es nuestro ejemplo? ¿Qué ejemplo es el que necesitamos seguir? El ejemplo de Yeshua, ¿sí? Entonces, en ese sentido, somos conformados a imagen de Dios. Y si nos parecemos al Hijo, ¿a quién nos vamos a parecer? Al Padre, ¿sí? Y entonces aquí se viene a confirmar lo que dice Romanos 8:29. Ujú. Eh, Miriam, léenos por favor, no sé si tengas a la mano tu Biblia, léenos por favor Romanos 8:29, ¿qué es lo que dice? Voy. Sí, gracias. Litos. Ay, Dios. Romano. Pero lo busco, Rafa, porque no estaba preparada. 8:10, No te ¿sí? preocupes. 8:29. Ah, caramba. 8:29. Litos. Yo ya Ujú. lo tengo. Si tienes que ir por tu Biblia, no te preocupes, yo lo leo, pero si la tienes ahí, te esperamos, no hay problema. Ya la tengo. Por favor. Porque, Romanos porque, 8:29. porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gracias, Miriam. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí se confirma lo que estamos leyendo de Génesis. ¿Sí? Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Oye, ¿y qué pasó con los que vivieron antes de Yeshua? Ujú. Porque aquí para, dice, para que también, para que fueren hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Oye, Yeshua fue primogénito y después venimos nosotros, y los que estaban antes, ¿qué? Pues ellos murieron en la esperanza de que el Mesías llegara, ¿sí? Entonces, quienes han muerto esperando a nuestro Mesías, también están hechos conforme a la imagen del Hijo, ¿sí? Porque murieron en la esperanza de que el Mesías llegara. Entonces, Dios predestinó a su pueblo para que fuéramos sus hijos, y si esto lo hizo el Eterno, nadie nos va a poder quitar de sus manos, ¿sí? ¿Por qué decimos que Yeshua es la imagen del Padre? Porque Él nunca pecó, porque Él guardó los mandamientos de su Padre, porque Él fue sin mancha,
y por eso puede ser la imagen del Padre. Ahora, oye, pero nosotros sí pecamos. Entonces, nosotros no somos sin mancha y entonces no podemos ser conforme a la imagen del Padre. ¿Cuál fue la misión de Yeshua? Morir en la cruz, derramar su sangre y entonces esa sangre que derramó el Mesías, ¿qué hizo en nosotros? Nos limpió de todo pecado. Esa sangre redimió nuestro pecado y entonces podemos ser hechos a la imagen por el sacrificio de Yeshua, ¿sí? Así es que si te pareces al Hijo, te pareces al Padre. Pero, ¿qué necesitas hacer? Lo que hizo Yeshua, guardar los mandamientos del, del Eterno. Ahora dices, oye, pero pues si yo frecuentemente peco, pues entonces yo siempre recurriré al libro de Isaías, ¿sí? Al capítulo 1, en donde viene una promesa del Padre que dice, venid luego, dice el Eterno, es el verso 18 del capítulo 1 de Isaías, y dice, venid luego, dice el Eterno, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, ¿sí? Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, desde Isaías él nos estaba diciendo esto. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Lo que siempre hemos sabido y que nos resistimos tanto. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, pedirle perdón al Señor, doblar nuestras rodillas todos los días. Unos lo hacen en la mañana, otros lo hacen a mediodía, otros lo hacen en la noche. Hay quien lo hace 3 veces al día, ¿sí? Lo importante es que vengamos al arrepentimiento y que entonces la promesa de nuestro eterno se va a cumplir en nosotros. Vamos a ser sin mancha, vamos a ser limpios, vamos a ser sin mancha. Y entonces, igual que Yeshua, como él fue el primogénito, vamos a venir a ser igual a la imagen del Señor. Ujú. Y fíjense, ¿quién me quiere ayudar con con el verso que sigue? Primera de Corintios 15. ¿Qué les parece si, Aurora, tienes a la mano tu Biblia? Sí, Rafa. Por favor, Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios 15. Así es. ¿Qué versículo todo? No, del 47 al 49. Del 47 al 49. Ujú. Voy. Sí, gracias, te esperamos. Ahí está, del 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales, y cuál y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Hasta ahí. Gracias, Aurora. ¿Ya se dieron cuenta qué De nada. esperanzadores son estos versos? Fíjense, dice, el primer hombre es de la tierra. ¿Quién es el primer hombre? ¿Mm? ¿Quiere escucharlos? Adán. Adán. ¿Sí? Entonces, Adán, ¿sí? Es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Quién es el segundo hombre? Señor, Yeshua. del Yeshua. cielo, Yeshua. Yeshua. Recuerden que inclusive a Adán se le llama el primer Adán y a Yeshua se le llama el segundo Adán.
¿De acuerdo? Entonces dice el verso 48, cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y el verso 49 es el que a mí me da muchísima esperanza, porque ¿qué dice? Y así como hemos traído la imagen del terrenal, ¿crees que tú y yo hemos traído la imagen del terrenal, habiendo tomado nuestras propias decisiones y habiéndonos separados del Señor? Claro, ¿sí? Y dice, traeremos también la imagen del celestial. ¿Sí? Cuando habla de traeremos, ¿en qué tiempo habla? A futuro. En futuro, ¿sí? En futuro. Nosotros sabemos que tenemos una parte del eterno dentro de nosotros que nos está dando vida, que hace fluir nuestra sangre, que es el aliento de vida que Él puso en nosotros, ¿sí? Pero que también estamos en un cuerpo de carne, hueso y sangre, y que entonces estamos luchando contra lo que queremos hacer y lo que realmente hacemos, ¿sí? Pero cuando viene Yeshua, muere y derrama su sangre para limpiar nuestros pecados y nosotros obedecemos, y cuando venga el Mesías a establecer su reino, ¿qué va a pasar? Se va a cumplir que traeremos también la imagen del celestial. ¿Por qué? Porque allí nuestros pecados van a ser limpios como la lana, van a ser blancos como la nieve. ¿De acuerdo? Entonces esto es una promesa del Señor. Eres como el terrenal, pero vas a llegar a ser como el celestial. Vas a dejar de ser el primer Adán y vas a convertirte a imagen del segundo Adán. No sé si me explico hasta aquí o ya los revolví o cómo vamos. Para mí está muy claro. Amén, clarísimo. Ok, espero que para todos sea igual, ¿sí? Entonces, el primer hombre, el primer Adán, mejor dicho, ujú, el primer Adán, hombre de la tierra, esto nomás es un resumen. Adán es creado de la tierra, como ya lo dijimos al principio. Después Yeshua viene del cielo, se manifiesta en un cuerpo de carne, ¿sí? Entonces, nosotros estamos siendo como Adán, pero vamos a terminar siendo como Yeshua. Híjole, de verdad no la creemos? Porque creo que a veces se nos complica creer que vamos a ser como Yeshua. Yo te digo, si te preocupa ser como Yeshua, si no crees que puedes llegar a ser como Yeshua, entonces no le estás creyendo al Eterno. A veces como que decimos, es que se me hace demasiado bueno, ¿no? Como para que sea cierto. Pues al Señor le plació así. Déjate consentir, déjate querer. Obviamente, sé obediente, ¿sí? Sé obediente. Eso es lo que necesitamos hacer. Oye, pero es bien difícil. Síguete esforzando. No lo vas a lograr por tu esfuerzo. Lo vas a lograr por el amor y la misericordia del Señor. Pero Él valora que tú te sigas esforzando, aunque en ocasiones te equivoques. Díganme sinceramente, ¿creen que de verdad vamos a llegar a ser a la imagen de nuestro Señor, de nuestro Eterno? Perfecto, Estamos qué en eso. bueno. Estamos en eso, dice Patti. Claro que sí, estamos en eso. Entonces, eh,
y fíjense que eso es algo que lo que acaba de decir Patti es algo que vino a mi mente cuando estaba preparando el estudio. Estamos en proceso, no nos desesperemos, porque a veces nos desesperamos y hacemos todo a un lado, dejamos todo a un lado, ¿sí? Entonces, cuando habla de Adán, se está refiriendo al primer hombre, al terrenal, pero también habla de la humanidad entera, que vendríamos, que descenderíamos de él, ¿sí? Ahora, este verso de Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, ¿sí? Entonces, ya sabemos que esa imagen y semejanza de quién, bueno, pues lo vamos a confirmar en Colosenses 1:15. Roberto, bienvenido. ¿Nos podrías leer, por favor, si tienes tu Biblia a la mano, Colosenses 1:15? Ok, un rato. ¿Mande? Ok. Perdón, es que estoy aquí despidiendo a mi hijo que va de salida. No, muchas gracias. Ajá. Listo, ¿se puede Adelante, por favor, Colosenses 1:15. terminar, verdad? Amén. Listo, ya. El cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Sigo, ¿verdad? Sí, Porque, el 15 nada más. ya, chévere, listo, hermano. Bendición. Gracias. Entonces, ¿a imagen de quién debemos de ser? Ya lo dijimos, a imagen de Yeshua. Ahora, déjenme decirle, que en el hebreo la palabra imagen es la palabra selem, así como la escuchan con S, selem, y termina en M, selem. ¿Y qué significa esta palabra selem? Cubrir o bien sombra, ¿sí? También puede significar representación, un retrato, ¿sí? Entonces, y fíjense lo curioso, y creo que les dejé de compartir las palabras en paleohebreo, se las voy a volver a compartir, y ahí entiendo que ya las están viendo. Esta palabra selem, que es imagen, que significa básicamente cubrir o sombra, tiene una raíz, ¿sí? Tiene dos letras de raíz, la tzade y la lamed. ¿Y qué letras son esas? ¿Dónde las encontramos? Lamed está aquí y la tzade está aquí. Ajá. ¿Y qué parece esto? Pues ya tiene aquí al lado derecho como un hombre que está recostado y dice que también puede significar deseo, necesidad. Los que saben de paleohebreo dicen que es como un hombre que está inclinado como en reverencia a la autoridad, ¿sí? Y la palabra lamed es esto que se le llama báculo, ¿sí? Que es una vara, significa vara, aguijón, autoridad, control, avanzar, y que se le relaciona básicamente con lo que usaban los pastores para dirigir a las ovejas, ¿sí? Entonces, eh, su raíz que es un hombre inclinado o un hombre de rodillas, que en Israel se utiliza para señalar a alguien justo. ¿Quién es el único justo que conocemos? Nosotros somos justificados, pero el único justo, ¿quién es? Pues obviamente Yeshua, ¿sí? Y Lame del bastón de mando, ¿sí? O sea que juntos, ¿qué podríamos interpretar? Podemos interpretar muchas cosas, pero ¿qué es lo que nos suena un poco más? ¿Sí? Es alguien que está inclinado de rodillas ante quién, ante el pastor, ante la autoridad, ante el que dirige. Y nosotros estamos llamados a eso, a ser la imagen de Yeshua,
precisamente a reverenciarlo, hacer reverencia ante Él y reconocer la autoridad que Él tiene para nosotros. Y haciendo eso, ¿qué es lo que vamos a poder llegar? De esa manera vamos a poder llegar a ser conforme a su imagen, ¿sí? Necesitamos ser como la sombra del líder. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo Yeshua? Nombró a 12 discípulos y esos 12 discípulos vivieron con él y les dio ejemplo. Fueron su sombra durante el ministerio de Yeshua. Y al final, cuando el espíritu, el Ruach del Señor se posó en ellos, ¿qué es lo que pasó? Ellos fueron a la imagen de Yeshua que ¿qué hicieron? Empezaron a predicar la palabra en mismo Jerusalén y en todos los lugares alrededor, ¿sí? Y no les importó perder la vida, pero fueron la sombra que representó al Mesías y que llevaron la palabra a tal grado que hoy la tenemos nosotros, ¿sí? Hoy la gente en nosotros tal vez no puede ver a Dios, pero sí ve a alguien que se está esforzando por ser la imagen de Dios. Y por eso nosotros necesitamos ser con la gente amorosos, respetuosos, con honestidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y Roberto, tú ya que tienes ahí Colosenses, por favor, léenos en el capítulo 1 de Colosenses los versos 16 y 17. A la orden, hermano. Listo. Gracias, Roberto. Ya, acá estamos. Perdón. 16 y 17. Sí, por Dice, favor. porque por él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios, principados o autoridades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él Sí. es antes de todas las cosas. Y todas las cosas tienen consistencia en él. Amén. Hasta allí, por favor. Muchas gracias. Ujú. Entonces, el hombre y de alguna manera, este, para cumplir lo que se le dice al hombre, vamos, regresamos a Génesis, Génesis 1:26 dice, hagamos como por nuestra semejanza, dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Bueno, para cumplir esa misión que tenemos, de hecho fue la misión que tenía Adán en un principio, obviamente, ¿sí? Entonces, para nosotros señorear sobre todo lo que se mueve en la tierra, necesitamos ser parecidos al Eterno, a Yeshua. Y si nos parecemos a Yeshua, nos parecemos al Padre. Entonces, no podemos señorear sobre nada si nosotros no somos imagen y semejanza de Yeshua. Y fíjense, cuando dice que señoré sobre los peces del mar, esto también se puede tomar como una metáfora, ¿sí? Porque, ¿qué significado tienen los peces para nosotros que hemos estudiado de, desde el curso básico, ¿sí? El mar que representa las Naciones, naciones, pueblos y los pueblos, peces los hombres. y los peces son los hombres. Por eso, a los discípulos, ¿qué les dijo? Bueno, a Pedro, ¿qué le dijo? Ya no vas a ser pescador, ¿sí? Ahora, bueno, seguir siendo pescador, pero ahora ¿de qué? De hombres, ¿sí? Bueno, entonces,
el Eterno, ¿sí? A quién le dice que va a señorear sobre los peces del mar? A la descendencia de Israel. ¿Por qué? Porque la descendencia de Israel se va a convertir en pescadores de hombres, ¿sí? Y por eso necesitamos ser la sombra del Creador. Y por eso la Escritura dice, sed santo como yo soy santo, ¿sí? Necesitamos ser justos como Yeshua es justo. ¿De acuerdo? Vamos bien hasta aquí. Con esto terminamos el verso 27. ¿Vamos bien? Cualquier cosa, por favor, díganlo. Vamos bien. Ok. Seguros todos. Rocío, no te habíamos saludado. Buenas noches. Bienvenida. Ujú. Gracias, Rafael. Buenas noches a todos. Buenas noches. Creo que no faltaba a nadie más de saludar. Vámonos con el verso 27. A ver, Juan, por favor, léenos Génesis 1:27. Ya. Por Y favor. creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ok, gracias. La primera parte de este verso ya lo vimos. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó. ¿Sí? Entonces, y después dice, varón y hembra los creó. Varón y hembra, perdón. Sí, habla en plural, los creó. ¿Sí? Entonces, repasamos rápidamente. Si el Mesías es a la imagen del Padre, entonces el hombre fue creado conforme a la semejanza e imagen de Yeshua. Ya lo confirmamos en Romanos 8:29, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestra meta? Parecernos al celestial, a Yeshua, porque ahora nos parecemos al terrenal Adán. Nuestro cuerpo es de barro, de tierra. ¿Qué va a pasar si no nos parecemos? Sí, perdón, si solo nos parecemos al terrenal, pues lo que va a pasar es que el polvo regresa al polvo y ahí se termina todo. Nosotros tenemos la esperanza y queremos que allí no se termine todo. Por eso no nos podemos parecer nada más al terrenal. Nos necesitamos parecer al celestial. ¿Y por qué queremos parecernos al celestial? Pues porque en la profecía de Daniel, en el capítulo 12, ujú, vamos a ir a Daniel, capítulo 12, que ya se me perdió. Ya aquí viene. Ya casi llego, no se me desespere. El capítulo 12, ahora sí me tardé demasiado, dice, ujú, y muchos de los que duermen en el polvo, ujú, cuando morimos recordamos que el polvo regresa al polvo, la parte divina que hay de Dios en nosotros va con el Padre, ¿sí? Dice, y muchos de los que duermen en el polvo, el envase que el Señor nos hizo, de la tierra serán despertados. Pero, ¿qué dice? Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Cuáles son, quiénes son los que vamos a ser despertados para vida eterna? Los que tuvimos la imagen de Yeshua, los que representamos, entre comillas, dignamente al Mesías. Y digo entre comillas porque repito que no va a ser por nuestro esfuerzo, no va a ser por nuestra capacidad, sino por el amor y la misericordia del Señor, ¿sí? Y entonces esa parte del Señor va a darle nueva vida a ese cuerpo, pero aclaramos que no va a ser un cuerpo como el que ahora tenemos,
como el que ahora nos vemos aquí los que tenemos la cámara prendida, sino va a ser un cuerpo glorificado, ¿sí? No sabemos cómo va a ser un cuerpo glorificado porque no entendemos muchas cosas del ámbito espiritual. Pero entonces esa parte divina va a regresar a nosotros, a ese cuerpo glorificado, y entonces vamos a ser despertados ¿para qué? Para vida eterna. Y entonces estaremos al servicio del Señor. Y por eso necesitamos ser a la imagen del Eterno. Si nos parecemos al celestial, entonces vamos a ser del cielo. Primero Dios, que nosotros no seamos y que nadie, es un deseo genuino, que nadie sea despertado para vergüenza y confusión perpetua. ¿Sí? Entonces, estamos llamados a ser como una sombra de Yeshua, siempre siendo el reflejo de Yeshua, siempre siendo a semejanza de Yeshua. ¿Y por qué podemos llegar a ser a semejanza de Yeshua? Solamente para confirmarlo. Porque la misma sangre que fue derramada en la cruz por el Mesías te puede dar, volver a dar vida. Si te apropias de esa sangre, en sentido figurado, ¿sí? Si te apropias de esa promesa, vas a ser semejante a Yeshua y por lo tanto vas a ser semejante al Padre. Y por eso es necesario que no subestimemos el sacrificio del Mesías y que, y que digamos, ah, pues yo ni le pedí que se sacrificara por mí, ¿no? Desafortunadamente hay gente que lo piensa así, ¿no? ¿No? Oye, me duele entender, recordar lo que sufrió el Mesías. Y lo hizo por nosotros, aunque nosotros no se lo pidiéramos, pero saben, sí se lo pedimos. ¿Por qué? Por todos los pecados que cometimos. Y eso fue lo que hizo que Él decidiera entregarse para perdón de esos pecados. Él cargó esos pecados y nos descargó a nosotros. Ahora, ¿de qué género creó al hombre? ¿Qué género tenía? Adelante, Pedro. Discúlpame, Rafa. Una pregunta. Y volvemos a... No te oímos, Pedro. Nada más nos quedamos en una pregunta. ¿Sí me escuchas? Ahí sí ya. Ahí sí me escuchas. Sí. Volviendo al capítulo 12 de Daniel, versículo 2 que leíste, ¿cómo podemos, o yo, cómo puedo interpretar esto que dice en el principio? Dice, y muchos de los que duermen, o sea, no dice todos los que duermen en el polvo, sino muchos de los que duermen. Recuerda, Pedro, que muchos son llamados Y pocos los y escogidos. pocos los escogidos. Oye, ¿el Señor me escogió? Hay quien te va a decir que sí. Por eso hablamos de predestinación. Pero lo que yo creo, y pueden ustedes no estar de acuerdo conmigo, es que los que estamos predestinados somos los que tomamos la decisión, que nos dejamos guiar por el Ruach del Señor y decidimos guardar los mandamientos del Señor. ¿Sí? O Ok. sea, ¿quién está predestinado? Juan, Pedro, ajá, Margarita, Martita, Patti, Sharo. No, el que está predestinado es el que guarda los mandamientos de el Eterno. Porque si nosotros decimos que, el Señor ya escogió, entonces ¿para qué me esfuerzo? Si ya me escogió, voy a ser salvo. Y si no me escogió, haga lo que haga, me voy a perder, ¿no? El que está predestinado es aquel hombre, ajá, que decida hacer caso a la instrucción del Eterno. Y a buscarlo, Ok. Rafa, Adelante, Margarita. a buscarlo a él en todo momento,
como Fíjate que no decía, tuvimos bien, Margarita, como que se cortó. a buscarlo a Él en todo momento, porque de todas Ah, maneras, como decía Rafa, nosotros fallamos, ¿sí? Pero debemos de ir a Él y pedirle perdón si fíjate que llegamos se a te corta mucho, a Margarita. cometer Seguramente es tu señal, pero sí, o sea, estamos de acuerdo. O sea, necesitamos buscarlo en todo momento. Mira, a lo mejor ahí ya te oímos mejor ya que apagaste tu cámara. pues nosotros fallamos, Rafa. Pero Sí, de todas maneras, si lo estamos buscando a Él, diariamente estamos leyendo su palabra y meditando en la palabra de Él, pues Él nos va a perdonar de lo que hagamos, ¿eh? Pues no, pecados. De todas maneras, Él nos perdona porque Él es justo con nosotros. Sí, Rafa. es misericordioso y sí, Margarita, lo Sí, que dices es muy importante. Hay que estar leyendo la palabra, meditando, pero sobre todo, ¿qué? Practicándola, sí, señor. practicándola. Y desafortunadamente va a haber muchos que, ¿se acuerdan cuando aquel pasaje de la Biblia que dice, Señor, Señor, dice, ¿por qué me llamas Señor? Nunca te conocí, hacedor de maldad, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, quien hace maldad son los que van a ser despertados. ¿Para qué? Para vergüenza y confusión perpetua. Y ellos no estaban predestinados, ¿por qué? Porque no guardaron la instrucción del Señor. Y de verdad pueden no estar de acuerdo conmigo, ¿eh? Es más, muchos teólogos y eruditos dicen que sí hay predestinación. Y ellos dicen que hay predestinación para Juanito, para Pedrito, para Martita, para Patti, para Miriam. Ajá. Y yo me atrevo a decir, y sabiendo que me puedo equivocar, me atrevo a decir que el Señor predestinó, pero a los que guardan su palabra, sin importar su nombre, a los que decidieron obedecerle. ¿Sí? Adelante, Pati. Y que es los que perseveran, porque ese es el Así es. mensaje a las 7 iglesias. En todos dice, al que venza, le daré. Dice, al que venza, le daré, a todos, dice a todas las iglesias, al que persevere, que se mantenga firme en lo que tiene. Al que venza, se le vestirá, se le dará. Entonces, pero es permanecer. Ese Así es es, Pati. Israel, el que vence con Dios. Ese es el Así Israel. es. Sí, estamos totalmente de acuerdo, Pati. Gracias. Roberto, adelante. Hermano, justo estaba leyendo Efesios 1, del verso 3 al... No estoy de acuerdo con lo que mencionas en la manera en que lo interpretas, pero eso no quiere Ok, decir que no sea adecuado según lo que dice la palabra, ¿no? ok. Y obvio, acá, mire, dice, por ejemplo, el verso 3 en Efesios 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Mesías, Yeshua, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para adopción por medio de Yeshua, el Mesías, para sí mismo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza, ahí ya empiezo a estar de acuerdo con usted, hermano, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en él, amado, en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de nuestras transgresiones, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su buen propósito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y etc. Ahí me da a entender mucho el enfoque que das, ya porque expresa claramente que es gracias al Mesías y obvio tenemos que tener el seguimiento de la Torah, no de entender ello, ¿no? Gracias, hermano, bendiciones. No, gracias a ti, Roberto. Y de verdad, o sea, nada más para confirmar, ¿a quién va a cubrir la sangre del Mesías?
Si todos, si todos obedecemos la instrucción, la sangre del Mesías nos va a cubrir a todos. Pero si unos obedecemos y otros no obedecemos, entonces, ¿a quién va a cubrir? A los que obedecemos y no a los que no obedecemos. ¿Me explico? Oye, pero aunque tratemos de obedecer, nos equivocamos. Sí, pero el Señor conoce la sinceridad de tu corazón. Y si tú lo haces, si tú quieres agradarlo sinceramente, aunque hayas tenido equivocaciones, me atrevo a decir que la sangre del Mesías te va a cubrir. ¿Ustedes creen que si el Señor sabía que por nosotros mismos íbamos a poder eh, ser justos, o sea, no tener pecados, ¿ustedes creen que hubiera dado a su hijo en sacrificio? No, No, porque el sacrificio del Señor fue necesario porque todos somos pecadores, ¿sí? Y el Señor lo que hace que es, siempre nos llama al arrepentimiento, ¿sí? No nos llama al remordimiento, nos llama al arrepentimiento. Ah, ya me remordió la conciencia, qué mal hice, pero sigo haciendo lo mismo. Eso no sirve de nada. Pero si decimos, ay, qué mal hice, me arrepiento y lo dejo de hacer, eso es lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Sí? Entonces, confirmo lo que yo pienso y que ustedes pueden no estar de acuerdo conmigo. Los que están predestinados son los que obedecen. El Señor no pensó en nombres, aunque hasta Él conoce los nombres. El Señor pensó en los hechos de las personas, sabiendo que que las personas nos íbamos a equivocar, pero que por eso ofreció a su Hijo en sacrificio y así nos demostró su amor y su misericordia. Si alguien quiere decir algo que no está de acuerdo, adelante, es bienvenida la opinión. Adelante, Pati. Ah, creo que no quería hablar Pati, nada Sí, más que bajó la hay un mano. dicho que dice que solo se fracasa cuando se deja de intentar. Y el Señor es claro cuando dice que el que persevere o al que venza, o sea, si nosotros pecamos, volvemos al camino, que no nos demos por vencidos, que es, bueno, no renunciemos, es lo que el Señor quiere, y que Así es. luchemos hasta el fin, el que persevere, el que venza. Esos son los que van a recibir o los que vamos a recibir si seguimos intentando, porque si renunciamos, perdimos, ahí sí fracasamos. Entonces, el hecho es mantenernos en esa búsqueda de volver al camino cuando nos hayamos salido, porque Así sí, es. podemos tener esos fracasos momentáneos que decimos, bueno, ya no me equivoqué y otra vez lo volví a hacer, pero esa no debe ser nuestra norma. Sucede porque, bueno, por un accidente, por debilidad, pero bueno, seguimos, vamos a enderezarnos y volver al camino. Gracias, Pati. ¿Alguien más? Bueno, entiendo que no. Entonces, vamos con la segunda parte de ese verso. ¿De qué género creó al hombre? Dice, varón y hembra los creó, ¿sí? Ahora, vamos a partir de una premisa. Yeshua es la imagen de los atributos de Dios y el ser humano es la sombra del Mesías. Eh, la pregunta es, ¿Adán era hombre o era mujer? No me voy a meter en trivialidades, ¿eh? Yo solamente lo tomo de pretexto para decir que Adán tenía todos los atributos que tiene un hombre y que ahora tiene un hombre y que tiene una mujer. Porque de hecho, el Señor originalmente solamente crea a Adán, no crea a Eva, ¿estamos de acuerdo?
A Eva la crea después. ¿Y cómo crea a Eva? De una parte de Adán. ¿Y qué es lo que pasa? Dice que el Señor hace entrar a Adán en sueño profundo y toma un costado de él. Hay quienes inclusive lo interpretan como que toma unas capacidades de él y con esas capacidades, con esa parte de Adán, crea a Eva. Y de manera muy simple podemos intuir, creer, pensar que entonces ahora lo que tiene Adán no lo tiene Eva y lo que tiene Eva no lo tiene Adán. ¿Sí? Adán en sí era un ser completo y cuando el Señor toma una parte de él para crear a Eva, entonces Adán ahora es un ser incompleto. Y por eso Adán y Eva juntos se convierten en un ser completo. ¿Sí? Así como cuando habla el mismo Génesis de dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, dice, y ahora serán una sola carne. ¿Sí? Entonces, eh, ¿por qué tenía que hablar específicamente de varón y hembra? Ujú. Eh, ¿Recuerdan que en hebreo el nombre tiene que ver con la función de la persona? Ujú, con el propósito de cada persona. ¿Por qué Yeshua se llama Yeshua? Ujú. ¿Qué significa Yeshua? Salvación de Dios. Salvación de Dios. Y entonces, ¿cuál era la misión, la función de Yeshua? Salvar a la humanidad. ¿Sí? ¿Por qué Abraham se llamó Abraham? Pues porque se iba a convertir en padre de naciones. ¿Sí? Y entonces, cuando nosotros vemos eso, entonces él había creado a Adán, después crea a Eva, y entonces cada quien iba a tener diferentes funciones, ¿sí? Cuando en el verso 27 dice aquí, mm, es que estoy en otro libro, en Génesis 1, verso 27. Ahora quiero aclarar una cosa. Alguna vez escuché esto y lo decía a manera de broma, pero tenía mucho fondo una persona que escuché y decía que los que estaban casados eran seres completos, ¿sí? Y a los jóvenes les decía bola de incompletos. ¿Por qué? Pues porque decía el hombre tiene unas capacidades, la mujer otra, y de manera conjunta, pues es un ser completo y son las capacidades completas. La pregunta es, ¿crees que un joven que no es casado está incompleto? ¿Una joven que está casada, que no está casada, está incompleta? Y la respuesta es, si es una persona, un joven o una joven que están cercanas al Señor, ¿quién es el que los completa? Pues el Señor. Podemos ser completos en el Señor. ¿Qué dice los discípulos? Dice, si te casas, haces bien. Si no te casas, haces mejor. Oye, entonces no deberíamos de habernos casado. No, espérame. Si te casas, está bien, ¿sí? Vas a complementarte con tu esposa y van a ir como una sola carne. Si no te casas, haces mejor. ¿Por qué? Porque entonces, dice la misma escritura, vas a dedicarte al servicio al Señor. Y eso es lo mejor que puedes hacer.
Y todavía es más bonito si te casas y te dedicas al servicio del Señor, pero hay que reconocer que es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque entonces tus prioridades te empiezan a mover, ¿no? Porque por servir a tu esposa, por servir a tu esposo, a lo mejor ya no sirves igual al Señor. Ajá. Entonces por eso dice, si no te casas, es mejor, porque así te vas a dedicar al servicio de... Lo que te quiero decir es, eres viudo, viuda, madre soltera, padre soltero, no te preocupes, porque ¿quién hace las veces de tu esposa, de tu esposo? El Eterno. Él te complementa, ¿sí? En Él estás completo, ¿de acuerdo? Ahora, eh, en el verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen y imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Están de acuerdo que hasta esta parte todavía no había creado a Eva? Solamente hablaba de Adán, pero ya estaba diciendo varón y hembra los creó, ¿sí? Porque, ajá, todavía era una sola alma, no había separación de varón y de hembra, de mujer. Sí, hembra se oye así, a lo mejor muy rústico, muy anticuado, ajá, pero es en el mejor sentido cuando hablamos, porque usamos la palabra que viene en la escritura, pero vamos a hablar hombre y mujer mejor, para no herir susceptibilidades, ¿sí? Y cuando esa alma que había creado el Señor, que conformaba a Adán, hagan de cuenta que la separa en dos, y entonces les repito, los atributos del hombre quedan en Adán y los atributos de la mujer quedan en Eva. Y Adán y Eva van a reflejar juntos los atributos del Señor por separado, ¿sí? Ahora les repito, al varón le faltan los atributos de la mujer y a la mujer le faltan los atributos del hombre. Adelante, Martita. Rafa, yo creo que aquí cuando los creó, pues creó un ser completo. Y lo que hizo fue separarlos, porque en el capítulo segundo es que dice que le da cuerpo a Adán y luego saca a Eva. O sea, no creó primero a Adán y luego a Eva. Creó como un ser espiritual primero completo. Hombre y mujer, era solo uno, porque dice el hombre y varón, varón y hembra los creó. ¿Mm? Y luego es que después le da cuerpo a Adán y luego sí separa a Eva. ¿Mm? Pero, pero, pero pues estaban completos desde el principio, ¿no? Desde el principio y eran los dos en uno, los separó, no que él creó uno primero y luego el otro, creo yo, o sea, leyendo acá, porque hasta en el versículo, en el capítulo 2 es que dice que hizo barro y le dio cuerpo a Adán, a Sí. Adán, y luego ahí sí saca a Eva de ese cuerpo ya creado con su espíritu viviente. Sí, Martita, siempre bien interesantes tus comentarios y tienes razón. Y también debemos considerar que cuando dice el Eterno, y vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo, y le creó ayuda idónea. Y sí, exactamente se da lo que tú dices. Hace una separación de ese ser completo que creó y entonces separa los atributos. Pero sí, creó un ser completo en un principio, desde un principio. Ujú. Y obviamente tenemos que recalcar que no es más importante para el Eterno la mujer que el hombre, ni el hombre que la mujer. Para el Eterno, todos somos igual de importantes, pero cumplimos diferentes funciones, ¿de acuerdo? Y precisamente ahorita vamos a ver algo en relación con eso. Este,
Dice Roberto, ya volé, pero interesante. No sé qué quieres decir con ya volé. No, sino que con respecto a lo que dijo usted y la hermana Marta Morocho, es cierto, ¿no? Solo que en el sentido ya volé porque de una otra manera, uno analiza y dices, no, bueno, sí, ¿no? Fue un ser completo, y ¿qué divide de él, ¿no? Hoy mencionaste, claro, ¿no? Atributos, ¿no? Entonces, me da a entender que o sea, el varón ha tenido una conexión completa en lo emocional, en lo físico, ¿no? Atributos de pensar en tantas maneras como piensa la mujer. Y por eso decía, ¿no? Me queda un rato en el término, ya volé por eso, ¿no? O sea, en nosotros los varones había todas esas complejidades que vemos por separado. Gracias, Roberto. Dice Sharo, ya somos dos. También ya voló. Ujú. Entonces, ahora, de verdad, quiero hacer la aclaración siempre porque es necesaria. Ahorita vamos a ver que la mujer tiene unos atributos y el hombre tiene otros atributos. Ningún atributo es más importante que el otro. Porque si el hombre dice, ah, no, mi fuerza es mayor, mi fuerza física es la más importante, este, la mujer va a decir, pues sí, pero a lo mejor y sí es muy importante tu fuerza física, pero la fuerza emocional que yo tengo es más grande que la fuerza física. Y la fuerza física sin fuerza emocional no funciona, no está bien dirigida. Y no sé si les he puesto ese ejemplo, pero siempre lo pongo en algo tan sencillo como esto, ¿sí? Van a una concesionaria de automóviles, una pareja, y el hombre, ¿qué va a decir? Quiero un auto que tenga, este, 200 caballos de fuerza, ¿no? Y la mujer va a decir, y yo lo quiero de color, ¿cuál les gusta? El que quieran. Lo quiero, blanco, negro, rojo, el que quieran, ¿sí? Y el hombre va a decir, ¿y sabes qué? Quiero que sea de 4 cilindros para que economice gasolina, ¿no? Y la mujer va a decir, y yo quiero que tenga, las vestiduras de piel de tal color. ¿Y saben qué coche van a comprar considerando las sugerencias de ambos? El mejor coche, mecánicamente y visualmente. Va a ser el coche, el mejor coche, ¿sí? El que van a comprar. Y si va un hombre solo, va a descuidar ciertos detalles. Si va la mujer sola, va a descuidar ciertos detalles y no van a comprar el mejor coche. Entonces, es un ejemplo burdo, un ejemplo muy simple, pero creo que nos ilustra el que, y comprueba lo que dice la escritura, ¿no? Dice, mejor son dos que uno, porque si el uno cae, el otro lo levanta, ¿no? Y si el otro cae, el uno le levanta. Entonces, complementándonos, somos mejor. Pero les repito, si estás solo, si estás sola, no te preocupes, porque el Señor te complementa. Y no es por demeritar a tu esposo o a tu esposa, pero pues hasta es mejor compañía en el eterno. ¿Estamos de acuerdo? Pero en fin, varón viene del hebreo Sahar. Ajá. De hecho, lo vi escrito tanto con K como con J. Pero creo que en el hebreo normalmente lo escriben con K y con Z y con K, sacar, y lo pronuncian Sahar, ajá, con Z y con K o bien con J. Y fíjense lo que significa varón, ¿sí? Es más, ¿por qué no checan allí su diccionario Strong? Y vámonos déjenme ver el mío, vámonos a Génesis 1, estamos en el 28, ¿no? Sí, en el 29, perdón. No, no es cierto, ya me perdí. En el 27.
Dice varón, es la palabra sacar, dice, con Z y con K. H2142, propiamente recordado, ¿sí? Aquí dice macho, pero pues obviamente es refiriéndose a animal, ¿sí? Es masculino, ¿no? Pero esa palabra recordado está muy interesante. Y déjenme ver los cognados, pero esta palabra en hebreo tiene que ver con recordar, con acordarse, con tener en cuenta, ¿sí? Como hacer memoria, ¿sí? Como almacenar información para transmitirla. Entonces, el hombre, la función del hombre, ¿cuál es? Acordar, recordar, tener en cuenta información para transmitirla a sus hijos. ¿De qué información creen? Ahí ya nos puso Roberto lo que viene en el Strong. ¿Qué información creen que el hombre, el varón, tiene la función de almacenar, de recordar, de transmitir? ¿Qué información se les hace importante? Los ¿Quién? mandamientos. El La padre. instrucción del Eterno, la instrucción del Eterno. Y ahorita estoy buscando, porque hay un versículo, ¿quién me ayuda a buscarlo? Aquel versículo que dice que, y estas palabras las repetirás al levantarte, al acostarte, cuando andes en el camino, etcétera, etcétera. Deuteronomio 6, Deuteronomio 6. del 4 al 6. Gracias, Pati. Si nos lo lees, por favor, adelante. Aquí está. Dice, oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es, amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón. Las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás como señal sobre tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Así es. Ahí está. Gracias, Pati. Fíjense nada más. Esta es la información que el hombre debería de almacenar, que debería recordar, que debería de transmitir a sus hijos, porque creo que todos los que estamos de acuerdo, los que estamos aquí estamos de acuerdo en que a quién designó el Señor como cabeza del hogar, como cabeza de la mujer, al varón, ¿sí? Pero, ¿quién debería de ser la cabeza del varón? Yeshua. Si el hombre no tiene como cabeza a Yeshua, entonces puede ser cabeza de la mujer. Hijo, obviamente no, ¿verdad? Entonces, esa es la función del hombre. El hombre es el encargado de transmitir a la familia, ¿sí? La escritura del Señor para, para preservar esa palabra. El padre la transmite al hijo y el hijo a su hijo y a los hijos de sus hijos, y a los hijos de sus hijos, de sus hijos, de sus hijos, y así podemos seguir diciendo, ¿sí? Entonces, la información que se necesita transmitir es el nombre de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Ujú. Y yo te pregunto, ¿actualmente es así, verdad? Desafortunadamente no. Y vamos a una congregación y ¿qué vemos? La mayoría mujeres, la mayoría mujeres. Y los pocos esposos que van, híjole, a veces nada más van porque los obligan, ¿no? Entonces, necesitamos nosotros varones tomar esa responsabilidad. Queremos que los demás eduquen a nuestros hijos, que los demás,
enseñen a nuestros hijos. Los encargados de enseñar a nuestros hijos en el camino del Señor somos nosotros. Y desafortunadamente somos los que menos lo hacemos. La mujer es la que siempre está ahí y es más, hasta el hombre a veces se harta porque dice, la mujer está, y es que necesitas enseñarle, y es que necesitas estudiar, y es que necesitas ir a la congregación, y es que siempre me dice lo mismo, pues entonces ya hazlo, ¿no? Por eso te lo están diciendo a cada rato, porque no lo haces. Necesitamos tomar nuestra función, ¿sí? ¿Y cómo? ¿Y qué dice la escritura? Mi pueblo murió por falta de conocimiento. ¿Y por qué no hubo conocimiento? Pues porque no la transmitieron, porque los padres no la transmitieron a los hijos, porque cada quien se perdió en sus caminos. Y ese es la... ¿Y por qué el mundo está como está? ¿Por qué hay tanta perversión? ¿Por qué hay tanta delincuencia? ¿Por qué hay tanta maldad? Pues por lo que traemos nosotros en nuestros corazones, ¿sí? Entonces, al menos los hombres que estemos aquí, apliquémonos. Y si no queremos que nuestra esposa nos esté insistiendo con que estudiemos y que enseñemos a nuestros hijos, pues entonces, pues ya hagamos lo que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, ¿estamos de acuerdo o estamos diciendo incoherencias? Bueno, creo que estamos de acuerdo. De acuerdo, sí. Bueno, Sí, Rafa, estamos de acuerdo. allí ya, Rocío hasta pellizcó a Alejandro y le dijo, ya ves, ya te tienes que aplicar. No es broma, es broma. Entonces, y ahora vamos a ver la palabra hembra, ¿sí? Este, vámonos al Strong. ¿Y qué palabra es en hebreo la palabra hembra? Dice hembra, porque ya dijimos que era mujer, ¿no? Y dice nequeba, nequeba. Dice hembra, hembra mujer. Vamos a ver sus cognados. Y fíjense lo que dice, no lo tomen a mal, pero dice raíz primaria, perforar, con mucha o poca violencia o figurativamente. O sea, perforar figurativamente, atravesar hasta blasfemar. Acuérdense que tiene muchos significados y a veces muy contrarios. Designar, horadar, ¿sí? Entonces, pero creo que la mejor palabra que definiría a Nequeba que es ser receptora, ¿sí? El hombre, si el hombre es transmisor, entonces la mujer tendría que ser receptora, ¿de acuerdo? ¿Receptora de qué? Pues precisamente de esa información, que es la instrucción del Señor, que el hombre necesita transmitir. Ahora, ¿por qué el Señor le da esta función a la mujer? Ajá. ¿Por qué le da esta misión a la mujer? Porque la mujer recibe y da. La mujer es excelente. La verdad, en la mayoría de los casos, ¿quién guía a los hijos? La mujer. Y la mujer es la que es más amorosa, ¿sí? La mujer es la que les da seguridad a sus hijos. Entonces, por eso, la mujer es receptora de esa instrucción para poder dar ese amor y esa misericordia que da el Señor a la familia. Y entonces juntos, el hombre, almacenando esa información, dándola a sus hijos y a su mujer, ¿cómo va a ser esa familia? Pues una familia fuerte en el Señor, una familia que va a ser bien dirigida y que va a, a llegar
a buenos términos a entregarse a los pies de Dios, ¿sí? Y es algo bien, ¿cómo les diré? Que a veces, bueno, nada más en resumen, la mujer representa a quien recibe la información, ¿sí? Y que, eh, y esa información es como la semilla, es la palabra, y la transmite ¿para qué? Para que el hogar prevalezca, para que continúe hacia adelante, ¿sí? Estamos de acuerdo, y fíjense que es bien, bien triste ver, puede faltar un hombre en una casa y la casa va, la casa sigue. Falta una mujer y desafortunadamente la familia se desintegra, cada quien por su lado, ¿sí? Entonces, de verdad que necesitamos estar unidos. Y vamos a suponer que el hombre se va. Mujer, compleméntate con el Señor. Eso es lo que te va a ayudar a salir adelante. La mujer se va. Hombre, compleméntate con el Señor. Él es el que te va a ayudar a salir adelante. ¿Sí? ¿No saben? ¿No se imaginan cómo he podido ver que con la falta de mi esposa, cómo tuvimos que reorganizarnos aquí en la casa? ¿No? Y a veces tienes que, que suplir para tus hijos aquello que tu esposa era experta en dar, en hacer. Y sabes, lo estamos logrando gracias a Dios, porque tenemos una visión clara de que queremos que esta casa sirva al Señor. Pero es dificilísimo, dificilísimo. ¿Saben por qué? Porque a veces yo digo, ¿y cómo le hago para esto? ¿Y qué hacía mi esposa, no? Y eso me sirve como referencia. Y de repente mi hija, y es que, este, y mi mamá me decía esto, y mi mamá me decía lo otro, y cosas de ese tipo, ¿no? O sea, y veo la falta que le hace a mi hija su mamá, la falta que le hace a mi hijo su mamá, pero ¿saben? El Señor está supliendo todo. Entonces, ustedes, los que tienen a su pareja, por favor, aprovechen, vayan juntos, no se la pasen peleando, no se la pasen reclamándose. Por favor, es más, y si ya los hijos ya no están con ustedes y ya se fueron, pues lleven una vida adecuada. Disfruten de la vida, disfruten de su soledad en pareja, ¿sí? Pero de verdad que uno no, a veces no valora lo suficiente hasta que uno de verdad pierde lo que tiene, ¿no? Entonces, por favor, aplíquense. Bueno, perdón que saque este tema, pero bueno, además me sirve como desahogo entonces. Entonces, eh, cuando el hombre o la mujer no cumple su función, la casa va a caer, la casa no va a prevalecer. Y por eso a veces estamos como estamos, Es como ¿sí? que a tu pequeño Sí, te estuviera amor. presionando. Sí, amor, es que ¿Quieres? nosotros, Tienes prendido tu micrófono, Roberto. ¿Quieres decir algo? a Ok. mí, De acuerdo. Bueno, entonces, el hombre que no recuerda, el hombre que no almacena información y que no la transmite, ¿sí? O sea, recuerda la semilla que Dios nos da, porque su palabra es la semilla, ¿sí? No está cumpliendo con su función. Y la mujer que no es receptora, que no recibe, está dejando de cumplir su misión, ¿de acuerdo? Y para que el hogar funcione, ambos debemos de cumplirla.
Y nos podemos ir a Efesios 5, 22 al 29, y yo le pediría por favor a, ¿a quién? A Patti. Patti, por favor, léenos Efesios 5, 22 al 29, que ustedes ya saben de lo que trata ese capítulo. Sí, 5:22 al 29. 22 al 29, por favor, Patti. De las casadas, a sus propios maridos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, como también el Mesías cabeza de la iglesia, el mismo que es salvador del cuerpo. Por tanto, como la iglesia está sometida al Mesías, así también las casadas a sus maridos en todo. Los esposos, amad a las esposas, así como el Mesías amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentar la iglesia para sí mismo gloriosa, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Así los esposos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque ninguno aborreció jamás su propio cuerpo, al contrario, lo sustenta, lo cuida, como también el Mesías a la iglesia. Gracias, Patti. Perdón que repita tanto. ¿Es más importante el hombre que la mujer? ¿Es más importante la mujer que el hombre? Aquí lo que Dios está estableciendo que es, bueno, primero, ¿de qué está hablando aquí el apóstol Pablo? ¿Quién me dice cuál es el tema de aquí? ¿Es la relación entre el hombre y la mujer? ¿O de No, qué está hablando? relación con el Señor, de Así manera es, individual. de la iglesia con el Señor, ¿sí? De hecho, más adelante dice, y que habla de ese misterio, que es precisamente la relación entre el Señor y la iglesia, ¿no? Entonces, no está hablando del matrimonio, pero sí podemos hacer una semejanza con el matrimonio, ¿sí? Y el Señor lo que está diciendo es, esposo, ama a tu mujer, ¿sí? Esposa, sujétate a tu esposo. No le está diciendo, oye, el hombre es más importante que la mujer, ni la mujer es más importante que el hombre. No, lo que está diciendo y lo que podemos tomar es, trabaja en equipo, ¿sí? El trabajo de uno y de otro es igualmente importante. Y el esposo dice, oye, yo soy la cabeza del hogar. Sí, pero también ya te fijaste que el Señor te dice que ames a tu esposa, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, tienes que estar dispuesto a dar la vida por tu mujer. ¿Serías capaz de eso? ¿Sí? Así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Sí? ¿Y qué le contesta a tu esposa? ¿Y ahora qué quieres? Ay, ahí vas de nuevo. Siempre lo mismo. Ya te dije que te quiero una vez, no te lo voy a volver a decir más. Grábatelo, ¿no? Ay, ya sabes que yo soy así de frío, ¿no? Oye, espérate. El Señor quiere que trabajemos en equipo, ¿sí? El Señor quiere que cada uno cumpla con su función, perdón. ¿Para qué? Para llegar con Él limpios, sin mancha, para poder disfrutar de la presencia del Señor. Ujú. Entonces, el varón está llamado a transmitir información, la mujer a recibir la información y ambos a ser la sombra de Yeshua, a ser semejantes a Yeshua, a parecernos a Yeshua para también así podernos, este, ahí me distraje, ¿sí? Para poder, para poder estar con el Señor,
¿sí? Entonces, fíjate lo que dice Primera de Pedro 3:7. ¿Quién me lee Primera de Pedro 3:7, por favor? Ya la tengo, yo lo leo. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a correderas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Sí? ¿Ya te diste cuenta? Si no honras a tu mujer, tus oraciones no van a llegar ni al techo. Por ahí escuché alguna vez. ¿Sí? ¿Quieres que tus oraciones sean escuchadas? Honra a tu mujer. Ujú. No hay de otra. Y creo que está bastante claro, ¿no? Ya son 8:29. La verdad es que lo que me falta me va a llevar como, como 20 minutos, 25 minutos. 20 días. Así es que yo creo que le paramos aquí para que ya se vayan a descansar. Y primero Dios seguimos la próxima semana. Pero Martita, creo que te toca a ti, ¿verdad? Sí, Rafa. Bueno, Martita, considera que yo me tardaría entre 20 25 minutos y entonces empezarías tú, ¿te parece? Ok, está bien. Ok. Gracias, Martita. Dice Roberto, un mes mínimo. Bueno, entonces espero que más o menos me haya dado a entender, que no haya habido confusión, pero quédense meditando en eso. ¿Cuál es la función hombre que te dio el Señor? ¿Cuál es la función mujer que te dio el Señor? Dejemos de estarle echando la culpa al otro. Es que tú no haces esto, es que tú no haces lo otro, es que tú tampoco haces eso, esto, que tú tampoco te aplicas en esto. No, no se trata de buscar culpables. Aquí de lo que se trata es de que cada quien hagamos, cumplamos con la función que, que el Señor nos encomendó. No hay más. Y no es que te diga tu esposa lo que tienes que hacer, no, el Señor te lo está diciendo. No es que tu esposo te diga lo que tienes que hacer, no, el Señor te lo está diciendo. O sea que si le quieres echar la culpa a alguien, pues platica con el Señor y dile que se equivocó, que no se pase, que como cree, ¿de acuerdo? Eh, un favor, Sharo, ¿me ayudas a orar para despedirnos? Sí, Rafa, claro que sí. Gracias. Señor y Padre nuestro, te damos gracias. Bendito y alabado seas en todo momento, Señor. Gracias, Padre, por la misericordia que tienes con nosotros en cada momento de nuestra existencia. Gracias, Señor, por permitirnos seguir aprendiendo conforme a tu voluntad en cada uno de nuestros corazones. Eh, gracias, Señor, por lo que aprendemos en todo momento, porque a cada uno nos hablas de manera diferente, porque a cada uno nos hablas de una forma con amor y con tanta misericordia, Señor. Muchos no han pasado, muchos ya pasaron, muchos estamos pasando y muchos tal vez vendrán por pasar algunas circunstancias similares a lo que nos enseñas, pero gracias, Padre, por tu amor. Gracias por ese amor tan infinito y tan misericordioso que tienes hacia tus hijos, Señor. Gracias, Padre, porque en todo momento, aún en los momentos difíciles nos enseñas y en los momentos buenos estamos agradecidos por ese amor y esa felicidad y esa misericordia que sentimos al saber que vamos generando fruto de lo que tú nos enseñas. Gracias, Señor, en todo momento. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la vida de todos y de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Pongo delante de ti todas y cada una de sus necesidades, Señor, y te pido de manera misericordiosa que sigas
permitiendo que sigamos aprendiendo, pero sobre todo que ese aprendizaje no se quede solo en nuestra cabeza, sino también en nuestro corazón y sobre todo en nuestras acciones. Nos es muy difícil como seres humanos, a unos tal vez más que a otros, obedecer. Nos es complicado, pero tú nos sigues otorgando la esperanza de que no es bajo nuestra voluntad, sino bajo la tuya, conforme a tu voluntad y no conforme a la nuestra. Permítenos seguir menguando, Señor, y permítenos, Padre, seguir siendo humildes de corazón para poder aceptar que sin ti no somos nada. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendito y alabado seas en el nombre de nuestro amado Salvador y tu Hijo Yeshua. Amén.